Vamos ahora a hablar del origen de los populismos en América Latina y las primeras experiencias al respecto. Evidentemente, hablar de América Latina en su conjunto implica un gran desafío y es prácticamente una imposibilidad. De hecho, resulta muy difícil generalizar sobre América Latina. Es verdad que hay una lengua o dos lenguas comunes, es verdad que hay una historia común, que hay una cultura con una matriz particular, pero sin embargo las diferencias nacionales son evidentes. No es lo mismo hablar de Brasil que de Nicaragua o de México que de Paraguay, por poner solo dos ejemplos. De todas maneras, a efectos meramente académicos, a efectos del conocimiento, podemos generalizar teniendo presente sobre todo las dificultades y los riesgos que esto implica. Dicho esto, habría que comenzar señalando que el surgimiento del populismo en América Latina hay que vincularlo básicamente con el proceso de incorporación de diversos grupos sociales, comenzando por los sectores urbanos y obreros, a la vida política y social de los distintos países, un proceso que cobra una dinámica propia a partir de la Gran Depresión y que tuvo consecuencias muy importantes en toda América Latina. Aquellos países donde este fenómeno se notó de una manera mucho más clara fueron los que ya habían comenzado sus procesos de industrialización, lo que favoreció evidentemente la incorporación de los nuevos sectores sociales, una labor emprendida por unos estados que desde la Gran Depresión en adelante fueron mucho menos partidarios del libre mercado y más inclinados a su intervención en la actividad económica de lo que lo habían sido sus predecesores a comienzos del siglo o inclusive en el siglo pasado. Con el ánimo de allanar el camino al cambio, los estados comenzaron a asumir nuevas responsabilidades en materias de bienestar social y se van a decantar de una forma clara por la modernización económica del país, para lo cual impulsaron la creación de las instituciones más adecuadas. Este contexto de reforma y transformación va a favorecer la emergencia de nuevos líderes políticos. Algunos pertenecían a las élites tradicionales, otros estaban relacionados con esos sectores medios emergentes que pugnaban por encontrar un lugar en la vida política de sus nuevos países. Estos nuevos dirigentes, estos nuevos líderes solían ser partidarios de la reforma y la transformación, por lo tanto, terminaron rápidamente enfrentados con el viejo orden y con los viejos privilegios. Evidentemente, de la naturaleza de la intensidad al cambio, de la naturaleza de la resistencia, va a depender en gran medida la intensidad del conflicto, la naturaleza del conflicto, ya que algunas veces, en algunas ocasiones, este conflicto se resolvía por la vía pacífica, pero en otras por la vía violenta. Entre las manifestaciones más claras de estas transformaciones, entre las manifestaciones más claras de la incorporación a la vida política de nuevos grupos, nos encontramos con la aparición de nuevas formas de protestas obreras, con las huelgas, nacimiento de sindicatos y otras medidas de resistencia proletaria frente al poder de los empresarios. Evidentemente, este fenómeno va a ser mucho más notable en aquellos países que más rápidamente se industrializaron, caso de Argentina y también en alguna medida de Brasil, que en otros con una base mucho más rural. Por tanto, el aumento cuantitativo del número de trabajadores y también el creciente poderío del movimiento sindical va a forzar las formas de la represión política y policial, en algunos casos atemperándola de una manera clara. De todas maneras, pese al juego en el que estamos inmersos, donde por un lado tenemos conflictos sociales entre trabajadores y sindicatos, empresarios y Estado, pero también tenemos conflictos sociales por la pugna de estos trabajadores y de los nuevos grupos urbanos por incorporarse a la vida política, el único actor que va a modificar básicamente sus puntos de vista va a ser el Estado, aunque los partidos políticos también van a comenzar a modificar sus puntos de vista, ya que van a empezar a ver, y esto es muy importante, van a empezar a ver a los trabajadores no solamente como actores sociales,
sino también como potenciales votantes. Y esto va a pasar en la medida en que las leyes políticas, las leyes electorales de los distintos países vayan produciendo una ampliación del mercado electoral. Por lo tanto, una de las causas que va a explicar en mayor medida el surgimiento de los populismos en los años 30, 40 del siglo pasado va a ser precisamente este proceso de incorporación de nuevos grupos urbanos, clases medias, pero también proletarios, obreros, trabajadores manuales, a la vida política y social de sus países, aspirando a que les fueran reconocidos la totalidad de los derechos que tenían sus otros conciudadanos. Quizás el fenómeno que más claramente ilustra el nacimiento del populismo, aunque hayamos conocido fenómenos populistas previos, sea el de la movilización popular del 17 de octubre de 1945 en Buenos Aires, en la famosa Plaza de Mayo, cuando las multitudes populares, las multitudes sindicales y obreras se manifestaron para lograr la liberación del que se había constituido en su máximo líder, el entonces coronel Juan Domingo Perón, que había sido encarcelado por el gobierno del que hasta entonces formaba parte. Y aquí nos encontramos entonces con esta irrupción del populismo. Quizás el 17 de octubre sea una metáfora muy clara por cuanto, por un lado, supone esa figura coral de la movilización popular, los trabajadores refrescando sus pies cansados en las fuentes de la Plaza de Mayo ejemplifican de alguna manera clara esta situación, pero de todas formas, y teniendo en cuenta lo que planteaba al comienzo sobre la dificultad de generalizar sobre América Latina, es evidente que este proceso de emergencia de los populismos no se dio de forma simultánea en toda la región, ni tuvo las mismas formas, los mismos estilos, sino que hay que manejar de alguna manera diferencias nacionales importantes. Y así nos encontramos que en la década de los 30 surgen gobiernos como el de Getúlio Vargas en Brasil, o el de Lázaro Cárdenas en México, o el de Juan Domingo Perón en Argentina en la década siguiente, pero que de alguna manera tienen puntos en común y grandes diferencias. Una cuestión importante que deberíamos plantearnos, porque va a tener repercusiones notables para el futuro, es en qué medida el aporte del populismo y la incorporación de sectores hasta entonces excluidos contribuyó al reforzamiento de la democracia en la región. Algunos autores, y coincido con ellos, coinciden en que sus efectos son o han sido ambiguos y contradictorios. Por un lado, la incorporación de las masas mediante la extensión del voto a través de su presencia cotidiana en la vida pública va a convertir al populismo en un elemento democratizador. Pero al mismo tiempo, en tanto este fenómeno se produce a través de movimientos escasamente autónomos y dependientes de líderes carismáticos, muchas veces autoritarios y con los cuales las masas se identifican, va evidentemente a poner en duda, a cuestionar su carácter democrático. De todas formas, no hay que olvidar un hecho muy importante, y es que en el periodo de entreguerras, un periodo que conoció en Europa la emergencia de autoritarismos de un contenido muy fuerte, como puede ser el estalinismo por un lado, en la Unión Soviética y su repercusión en otras partes de Europa, pero también de fascismos, nazismos o franquismos, estos movimientos autoritarios tuvieron en América Latina un peso sensiblemente inferior. Y esto es algo que hay que tener presente, sobre todo a la hora de evaluar el impacto de los populismos y su relación o no con las democracias existentes en cada uno de los países. De
hecho, resulta muy difícil generalizar sobre América Latina. Es verdad que hay una lengua o dos lenguas comunes, es verdad que hay una historia común, que hay una cultura con una matriz. De todas maneras, a efectos meramente académicos, a efectos del conocimiento, podemos generalizar teniendo presente sobre todo las dificultades y los riesgos de los populismos en América Latina y las primeras experiencias al respecto. Evidentemente, hablar de América Latina en su conjunto implica un gran desafío y es prácticamente una imposibilidad particular, pero sin embargo las diferencias nacionales son evidentes. No es lo mismo hablar de Brasil que de Nicaragua o de México que de Paraguay, por poner solo dos ejemplos. Vamos ahora a hablar del origen de